Muy buenos días, Salvador, ¿cómo estás? Todo normal. Ah, qué bien. Pues sí, todo normal dentro del marco de este gusto que todos sentimos los que estamos escuchando estos diálogos divinos y de verdad siempre lo estamos esperando. Así, el nuevo diálogo, continuar en este volumen 4 y pues también estamos atentos a esas preguntas que se hacen al final, que les ha parecido también pues muy provechoso, porque son preguntas que muchos se hacen. Así que pues el contenido de nuestros diálogos ha sido muy completo, de mucho provecho para nosotros. Y bueno, pues continuamos. Nos habíamos quedado en agosto 21 de 1901. Ya estamos ahorita en el diálogo número 53. Bueno, ok, Guille, pues entonces nos toca, ¿qué? Septiembre 2 de 1901, ¿no? Sí, Este dictado, como todos, o sea, bueno, y si has visto, cada vez va entrando más en el tema, en ese gran tema de la divina voluntad, aunque hablando aparentemente de virtudes, pero sí. nos han ido llevando sobre todo ese camino de la renuncia, del sufrimiento, de vivir para Dios, ¿sí? Y de una manera muy suavecita, muy leve, pero nos va pidiendo cada vez más, ¿no? Sí, nos va introduciendo, Así es, porque entonces, incluso en el último capítulo que comentamos en el diálogo anterior, pues nuestra madre le da un consejo ahí muy interesante, ¿no? Que conforme se vaya ella despegando de todo lo que la rodea, o sea, mientras no vaya desapareciendo todo lo que le rodea al alma, no se puede encontrar verdadero y perpetuo contento. Ahí ya nos va indicando cómo está eso, el del abandono en la divina voluntad. ujú, así es. O sea, es vacíos, ¿no? Ujú. Vacíos que se van formando en nosotros y nos van remarcando el valor de ese pues total desapego a todo y total renuncia a todo, la necesidad de la Sí, renuncia, ¿no? sí, cómo no, porque por ejemplo en esta semana que sucede entre diálogo y diálogo, pues a mí se me quedó grabado eso, que tu Jesús sea tu único deseo, como si solo Jesús y tú estuvieran en la tierra, ¿no? Es, Ujú. eso es algo interesante. Muy interesante y sobre todo que aparentemente y no sé cómo decirlo, aparentemente es contradictorio. O sea, en el Génesis nos relatan que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y todo mundo lo hemos tomado como que el hombre es un ser social, que el hombre es un ser que debe tener ciertas, pues, tipo de relaciones de vida, ¿sí? Ujú. De comunidad. Y efectivamente así es, o sea, debemos tener esa vida de comunidad, pero como si nada más Jesús y el alma existieran. O Exacto. sea, la comunidad nos debe servir como vehículo, como medio para conectarnos con Dios. Y nosotros la hemos usado como medio para desconectarnos de Dios. Ándale. Entonces, bueno, son precisiones que nos va marcando, que son muy interesantes, ¿no? Y que nos van forjando una nueva forma de ver las cosas, una nueva espiritualidad, digamos así. Sí, Aquí y es, sobre todo como que nos recalcan mucho eso del desapego, ¿no? Incluso a los afectos de personas cercanas.
Ujú, exacto. O O sea, como decía nuestra Madre Santísima en el libro de la Reina, yo no amaba a nadie y amaba a todos, pero con amor divino. O sea, yo no amaba a nadie en el con orden humano, ajá, sino todo con amor divino. O sea, amor en Dios. así es. Hay amor para Dios, pero bueno, ese es el meollo de todo esto, ¿no? Sí, ¿no? Como que eso es lo que el consejo que le da nuestra Mamá Santísima a Luis. Ujú, así es. Bueno, pues entonces vamos a ver. Este dictado nos va a ir dando, bueno, ya hemos oído algo, pero nos va a seguir recordando el valor que tiene la cruz. Y si anotamos que la cruz, su valor es el desapego, es el quitarnos todo lo nuestro, Ajá, ya cada vez iremos entendiendo más qué valor tiene la cruz. exacto. Entonces dice, esta mañana mi adorable Jesús se hacía ver junto con el Santo Padre y parecía que le dijera, las cosas hasta aquí sufridas no son más que todo lo que pasé desde el principio de mi pasión hasta que fui condenado a la muerte. Hijo mío, no te queda otra cosa que llevar la cruz al Calvario. Y mientras esto decía, parecía que Jesús bendito tomaba la cruz y la ponía sobre la espalda del Santo Padre, ayudándolo él mismo a llevarla. Curioso, Curioso. curioso, ¿verdad? O sea, el Papa, Sí, junto con Jesús, y le dice, mira, todo lo que hasta aquí ha pasado es lo que pasé yo en mi vida y en mi pasión. Sí, o sea, en realidad hasta el momento de ser condenado. así es. ¿A qué se estará refiriendo, Guille? Mm, O sea, no es otra cosa más que a lo que ha ido pasando dentro de la iglesia, así es. porque está hablándole al Santo Padre y le está hablando de la cruz que él tiene que cargar. Sí, Entonces, todo lo que ha pasado dentro de la iglesia hasta ese año es hasta antes de la condena. Y luego le dice, ahora no queda otra cosa, o sea, como decir, ya todo está hecho. Lo único que falta es llevar la cruz al Calvario. ¿Llevar qué? La iglesia al Calvario. exacto, exacto. ¿Mm? Y entonces, si eso fue en 1901, quiere decir que ya vamos camino al Calvario. Yo diría que ya estamos en el Calvario. Mm, O sea, si vemos los sucesos de la iglesia, el cómo ha ido derrumbándose, pues toda aquella credibilidad, todo aquel decoro que tenía la iglesia dentro de sus ministros, ajá, pues veremos que el deterioro ha sido mucho, ¿no? ajá, Sin embargo, sabemos también que la iglesia tiene que subirse a la cruz sí, y casi a agonizar, ¿sí? ajá, También sabemos que no va a morir, que va a resurgir bella, brillante como en sus primeros tiempos. sí, Pero para eso tiene que pasar por el sufrimiento y la cruz. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente es curioso, o sea, ver cómo ya en este tiempo nuestro Señor va marcando que efectivamente ya estamos muy cerca de ese final. Bueno, dice, mientras esto decía, parecía que Jesús bendito tomaba la cruz y la ponía sobre la espalda del Santo Padre, ayudándolo él mismo a llevarla.
O sea, que es el Santo Padre el que tiene que llevar esto hasta el final. Sí, Y la parte visible de sufrimiento tiene que ser el Santo Padre, o sea, el Papa. ¿De acuerdo? sí, Bueno. Entonces Jesús agrega, mi iglesia parece que está como moribunda, especialmente respecto a las condiciones sociales que con ansia esperan el grito de muerte. Pero ánimo, hijo mío, después de que hayas llegado al monte, cuando levanten la cruz, todos se sacudirán y la iglesia dejará el aspecto de moribunda y recobrará su pleno vigor. Solo la cruz será el medio para esto, que ahora ya no nos lo está hablando a nosotros, ya no nos está diciendo que la cruz es el medio para que nosotros lleguemos al punto a donde Él quiere, ¿sí? Sino ahora es su iglesia, o sea, el conjunto de su iglesia, el que está llegando a ese punto de, ¿cómo diríamos? Tiene que subirse a la cruz, pero ¿qué cruz será, Guille? La misma que la nuestra, la cruz del desapego, ¿sí? sí, La cruz del quitar todo lo humano, de ir quitando, ¿cómo diríamos? Irse quitando todo lo que ha ido acumulando y todo por lo que la iglesia vive, que eso es lo mismo que nos está pidiendo a nosotros. Nos está pidiendo quitarnos nuestra voluntad para ponerla de Él. ¿De acuerdo? sí, Bueno, pues ahora lo mismo le pide a la iglesia para en forma de institución, ya no en forma personal como nosotros, sino ahora en forma de institución. Entonces la iglesia tiene que llegar a ese mismo punto en donde nos tiene a nosotros. Renuncia a tu voluntad, desapégate de las cosas del mundo, exacto. renuncia a todo lo que no es yo, vive como si solo tú y yo viviéramos en el mundo. Ahora se lo dice a la iglesia. Pero para que la iglesia para que la iglesia lo acepte, bueno, pues tiene que pasar forzosamente todo ese, ¿cómo diríamos? Intervalo de tiempo en la cruz, en el sufrimiento, con los dolores de la pasión. Ujú. Y De, pues es mucho de lo que hemos estado viendo últimamente, ¿no? Ujú. O sea, todo lo que la iglesia ha pasado últimamente Ajá. no es más que parte de esto. Sí, esos desprestigios, esos ataques. Así es. Toda esa, ¿cómo decirlo?, parte muy lamentable dentro de la iglesia, que es poco, no es lo general, ¿no? Pero es lo que se ve, es lo que la gente percibe y lógico, es lo que más daño hace. Claro, Así que en realidad estamos dentro de este, ¿cómo diríamos?, tiempo de purificación de la misma iglesia. Si te acuerdas, a Luisa le dice, mi amor quiere purificarte del todo, sí, para que no encuentre ningún obstáculo para entrar en ti. sí, Bueno, pues ahora es lo mismo. Su amor quiere purificar del todo a su iglesia.
Pero igual que para Luisa no existe otra manera más que poniéndola en batalla con el demonio, con el enemigo, Sí. el único medio es poner a la iglesia en batalla contra el demonio. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces hay un símil muy interesante, ¿no? Así es. Bueno, dice, solo la cruz será el medio para esto, como solo la cruz fue el único medio para llenar el vacío que el pecado había hecho y para unir el abismo de distancia infinita que había entre Dios y el hombre. Así en estos tiempos solo la cruz hará levantar la frente de mi iglesia, valerosa y resplandeciente, para confundir y poner en fuga a los enemigos. Dicho esto, ha desaparecido, y después de un poco ha regresado mi amado Jesús, todo afligido, y continuó diciendo, hija mía, cuánto me duele la sociedad presente. Son mis miembros y no puedo hacer menos que amarlos. Me sucede como a un tal que tuviera un brazo, una mano infectada y llagada. Tal vez la odia, la aborrece, no, más bien le procura todos los cuidados. Quién sabe cuánto gaste para verse curado. Y mientras no llega a obtener la curación, es causa de hacerle sufrir todo el cuerpo, de tenerlo oprimido, afligido. Así es mi condición. Veo mis miembros infectados, llagados, y por ello siento dolor y pena, y por esto me siento más atraído a amarlos. Oh, ¿cómo es diferente mi amor al de las criaturas? Yo estoy obligado a amarlas porque son cosa mía, pero ellas no me aman como cosa de ellas. Y si me aman por su propio bien. Después de esto ha desaparecido y yo me he encontrado en mí misma. Bueno, o sea, bastante claro, ¿no? Sí. Somos parte de Él, formamos su propio cuerpo, su cuerpo místico, y me estoy poniendo como criaturas, ¿no? Y Sí. estas criaturas conforman su iglesia. Ujú. Entonces, lo que le pasa a la iglesia le está pasando a las criaturas. Y lo que le pasa a las criaturas le pasa a la iglesia, y lo que le pasa a la iglesia y a las criaturas le está pasando a él. Ujú. ¿De acuerdo? Sí, exactamente, pues se forma una unidad ahí. Exacto. Bueno, septiembre 4, Guille. Dice, mi adorable Jesús continúa viniendo, y esta mañana apenas lo he visto. Sentía una ansia de preguntarle si me había perdonado mis pecados. Qué rara, ideas de Luisa, ¿no? Pues sí, según nosotros, pero ella tenía ahora sí que una ansia de De no ser, tener de ser nada que, perdonada de sus pecados, ¿no? sí, 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 de no tener nada que le obstaculizara a su Jesús. Así es. Entonces dice, por eso le he dicho, dulce amor mío, cuánto anhelo oír de tu boca si me has perdonado mis tantos pecados. Y Jesús se ha acercado a mi oído, y con su mirada parecía que escrutase todo mi interior y me ha dicho, todo está perdonado y te los remito. No te queda otra cosa que algunos defectos cometidos por ti inadvertidamente, y también te los remito. Después de esto, parecía que Jesús se ponía a mis espaldas, y tocándome los riñones con su mano me los fortificaba. ¿Quién puede decir lo que sentía con aquel toque? Solamente sé decir que sentía un fuego refrigerante, una pureza unida a una fuerza,
Después que me tocó los riñones, le he pedido que hiciera lo mismo el corazón. Y Jesús, para complacerme, ha condescendido. Y después me parecía como si Jesús bendito estuviera cansado por causa mía, y le he dicho: dulce vida mía, ¿estás cansado por causa mía? ¿No es verdad? Y él: sí, al menos sea agradecida por las gracias que te estoy haciendo, porque la gratitud es la llave para poder abrir a placer los tesoros que Dios contiene. Pero debes saber que esto que he hecho te servirá para preservarte de la corrupción, para corroborarte y para disponer tu alma y tu cuerpo a la gloria eterna. Curioso. Sí, perdón, yo también te interrumpí, disculpa. Eso que le dice a Luisa, ¿cómo lo podemos entender? Ahí es a lo que yo iba ahorita. O sea, curioso porque es un tocarle los riñones y luego ella quiere, bueno, se los toca y se siente fortificada, Ajá, ¿sí? Y luego ella quiere que le toquen el corazón, ajá, ¿de acuerdo? Y sí. entonces Jesús lo hace también, pero después de esto se ve cansado. ¿Qué nos estará queriendo decir? Y luego Jesús nos habla de las gracias que nos da, Sí, ¿sí? Y que cuando menos sea ella agradecida por todo lo que Jesús está haciendo, ¿no? sí, Y luego le dice: esto que te he hecho sirve para preservarte de la corrupción, para corroborarte y disponer tu alma y tu cuerpo a la gloria eterna. Lo que yo pienso que está queriendo Jesús decir es esto, Guille. Es simplemente ese tocarla, es estarle dando las gracias necesarias. ¿Y qué son las gracias, Guille? Son los efectos de la vida divina. ajá, Esto ya lo hemos comentado en varias sí, ocasiones. sí, sí. Y eso, o sea, el darle las gracias, ahora es como un trabajo que Jesús hace hacia el alma. Le está dando parte de sí mismo, parte de lo que Él es, de sus efectos que Él contiene, y de alguna manera, por lo que le pide a Luisa, quiere decir que Luisa no es agradecida. Ah, Y eso es lo que lo cansa. No lo cansa el dar, sino lo cansa el no recibir. Y por eso le dice: cuando menos, sí, ¿sí? O sea, al menos sea agradecida por las gracias que te estoy haciendo. Por eso digo que son gracias. El tocarla es una forma de representar físicamente lo que él está haciendo en el alma de Luisa. Le está dando las gracias para disponerla a vivir cada vez más conforme a lo que Jesús quiere de ella. Pero lo que lo cansa en todo el contexto de este dictado es la poca correspondencia de Luisa. Y eso es por lo que Luisa se le pide que le perdone sus pecados. esos son Los pecados, los tantos pecados que Luisa comete. como dice, los defectos cometidos por ti inadvertidamente. Así es. Y también te los remito. Pero al menos sea atenta, Exacto. sea agradecida, ¿sí? Y luego nos da un tip muy bueno. Dice: porque la gratitud es la llave para poder abrir a placer los tesoros que Dios contiene. ¿Qué Sí, es eso de a placer, Guille? o sea, placer Como, como a de ti, todo. como a ti se te antoje. Sí, como a ti te Porque gusta.
ya no es la llave para que Jesús abra, sino es la llave para que tú abras. Sí. Entonces el agradecimiento nos da la posibilidad de poseer la llave de todos los de todo lo de Dios, ¿sí? Así es. Todos los tesoros que Dios contiene, Sí, ¿sí? eso está interesantísimo y pues como todo lo que le dice Jesús, pues es una gran verdad que debemos tener presente todos, ¿no? Así es. Y entonces esos tesoros, esas gracias que le ha dado y que es para todos lo que nos estaría dando a nosotros, Claro. nos van a servir para preservarnos de la corrupción. ¿De qué corrupción habla? De la corrupción del alma, de la corrupción de la voluntad humana. Nos va a ir dando la fuerza, la capacidad suficiente para ir renunciando cada vez más a nuestra propia voluntad y no, para corroborarnos. ¿Qué es lo que va a corroborar? La vida que se ha empezado a vivir de acercamiento hacia Dios y de renuncia a la propia voluntad. ¿De acuerdo? Ujú. Sí, porque esta última frase podría darnos a entender que le estaba anunciando a Luisa que cuando muriera, No, 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 no. No. En la incorruptibilidad del cuerpo, no. Esto ya lo habíamos tocado en alguna ocasión y habíamos dicho que jamás de los jamases se lo dijo. ajá, pero bueno, Se ha malinterpretado, que es otra cosa. sí, sí, y por eso ahorita, pues sí te interrumpí para, aunque tú ya tenías la intención de explicarnos esto. Ujú. Bueno, curioso porque nada es disponer tu alma y tu cuerpo a la gloria eterna. O Exacto, sea, sí, irnos preparando para ese vivir en la gloria, vivir en el cielo ya, en cuerpo y alma te lo está anunciando. sí, sí, Pero no por ser incorrupto ni porque vayas a ser asunta, sino ajá, porque tu alma va a disfrutar del cielo y tu cuerpo estará dispuesto el día de la resurrección de final para unirse a tu alma glorioso en el cielo. sí, Bueno, a la gloria eterna. después de esto, parecía que me transportase fuera de mí misma y me hacía ver la multitud de las gentes y el bien que podían hacer y no hacen, y por lo tanto la gloria que Dios debe recibir y no recibe. Y Jesús todo afligido agregado. Esto es lo que le está diciendo que por lo menos ella sea agradecida, Ujú. ¿sí? Porque aquí ve a una multitud, digamos a todo el mundo, y todo lo que ese mundo, todo lo que esas personas podrían haber hecho, pero que no hacen, Ujú. y por lo tanto mermando la gloria que Dios debería de recibir. Sí, Entonces Jesús le dice, amada mía, mi corazón arde por el honor de mi gloria y por el bien de las almas. Por todo el bien que omiten tantos vacíos recibe mi gloria, y sus almas, aunque no hicieran el mal, no haciendo el bien que podrían hacer, son como aquellas habitaciones vacías, que si bien son bellas, pero no hay nada para admirar que atraiga la mirada, y por tanto ninguna gloria recibe el dueño. Interesante también. O ujú. sea, estamos hablando de este agradecimiento, de esta correspondencia que debe tener la criatura hacia Dios, ¿sí? Y Ujú. estamos, Jesús nos da a entender que Él arde, o sea, Él está como consumiéndose por el honor de la gloria, ¿sí?
Ajá. que debería de recibir la divinidad y que no recibe, pero también lo consume el querer el bien de las almas. Pero luego dices que todo el bien que omiten son vacíos de gloria, por eso se consume, Ajá. porque está viendo el inmenso vacío que existe de gloria que debería de darle toda la creación y no le dan. Ajá. ¿De acuerdo? Y luego algo que también deberíamos de anotar, no importa lo buenos que seamos, ¿sí? Ajá. Y que no hagamos mal a nadie. Pero si no hacemos el bien que deberíamos de hacer, estamos vacíos. Y esto nos lleva al Evangelio, Guille. No Sí, todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. así es. Incluso les dirá, apartaos de mí, malditos. ¿Sí? Ajá. Y entonces aquí se está explicando, o es otra forma de decirlo, el me visteis desnudo y no me vestisteis, Así me es. viste hambriento y no me diste de comer, me viste sediento y no me diste de beber. Ajá. ¿Sí? Entonces, Señor, ¿cuándo lo hicimos? Como decir, oye, yo nunca te vi, te voy a decir, no te hagas. ¿Sí? Ay, Salvador. Pues sí, Sí, oye, no te hagas. Sí claro. me viste desnudo en el que te pedía limosna, me Sí, viste hambriento, me viste sediento y pasaste inadvertida. sí, No sí, me, no me pusiste atención. Por eso dice que son vacíos cuando el bien que podrías haber hecho no lo hiciste. ¿De así acuerdo? es. Y son los pecados de omisión. Mira, quítale la palabra pecado, ¿no? O sea, perdón que lo diga de esta manera, pero sabes que a mí eso de la palabra pecado no me agrada. Perdón por decirlo así de esta manera. Ajá. Pero es que los pecados, nosotros no tenemos más que, ya hemos hablado, 6 pecados. ¿Sí? A ver, Ah, ahora yo te voy a decir, a ver cuáles son tus 6 pecados. Bueno, no te descubras ante todos. piensa. Son 6 pecados muy sencillos, Guille. Los pecados que entran por la vista, Ah, por el tacto, por el sí, por los oído, por, sentidos. por los 5 sentidos. Entonces, esos la palabra pecado como que no les queda, porque esas son las acciones naturales del ser humano sin Dios, del Ajá. ser humano animal. Sí, sí se entiende. Sí, sí, por O supuesto. sea, nuestras acciones naturales, es a lo que nosotros le hemos dado el nombre de pecado. Y el único pecado estaría en no poner nuestras acciones naturales al servicio de la razón y al servicio de Dios. Pero nuestra razón, ese es el sexto pecado. Ah, Ya ya. no es un sentido, sino es la parte espiritual que me debería de llevar a llevar todo mi obrar hacia Dios. Cuando mi razón decide no llevar hacia Dios, que es el pecado espiritual, entonces lo único que queda son los sentidos del hombre animal. Y entonces el hombre animal comportándose como tal, es a lo que nosotros le llamamos pecado. Pero en realidad son nuestras acciones que nos corresponden por naturaleza. Ajá. No sé si me explico. Sí, sí. ¿Sí? Es como un animal, Guille. Cuando nosotros quitamos el dominio a la razón y se lo dejamos al instinto, nos volvemos animales. Entonces,
el verdadero pecado está en haberle quitado el dominio a la razón, el que la razón haya claudicado ante el instinto y ya no lleva mis acciones hacia Dios. Pero, por ejemplo, yo no digo que un perro cometa pecados y, no sé, o sea, ¿qué será? Anda teniendo el contacto sexual con varias perras al mismo tiempo. Eso está en su instinto y está bien. En el hombre tenemos el mismo instinto, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, esas acciones desde el punto de vista animal son los actos naturales del hombre. La única falta está en que la razón no obliga al instinto a apaciguarse y hacer de ese instinto un mérito que se llama virtud. Exacto. Sí, sí, ¿Sí? sí. Sí, muy claro. Bueno. Entonces, esto es de lo que Jesús se queja, ¿no? Y no importa el que no hagamos mal, estamos vacíos, ¿sí? Y no le atraemos en lo más mínimo ni siquiera una mirada. Así que ninguna gloria recibe el dueño. Y luego dice, y si hacen un bien y otro lo omiten, ¿qué es lo que hacemos continuamente? Ujú. A veces de repente hacemos algo, un bien, el que sea, no importa cuál, pero al siguiente instante no hacemos el bien que debemos. Sí, y ya queda en omisión. As- Entonces son como aquellas habitaciones despobladas en que apenas algún objeto se descubre sin ningún orden. Dice, amada mía, entra a tomar parte de estas penas, de los ardores que mi corazón siente por la gloria de la majestad divina y por el bien de las almas. Trata de llenar estos vacíos de mi gloria y podrás hacerlo no dejando pasar momento de tu vida que no esté unido con la mía. Otra vez, esa unión tan estrecha que debe existir entre Dios y el hombre. ¿De Ujú. acuerdo? Sí, Y esta es la manera de hacerle el bien a toda la humanidad al mismo tiempo que le hacemos bien a Dios, llenando el vacío que toda la humanidad ha hecho, ¿sí?, ante Dios, de la no correspondencia. Entonces, el alma que vive unido con Dios llena ese vacío, le da la gloria a Dios, pero al mismo tiempo le da un bien al alma, el bien de llenar el vacío que ella provocó, para que sí. Dios ya no vea el vacío en ella y le dé más gracias, más capacidad para poder acercarse a Él. Dice, entra a tomar parte de estas penas, de los ardores que mi corazón siente por la gloria de la majestad divina y por el bien de las almas. Trata de llenar estos vacíos de mi gloria y podrás hacerlo no dejando pasar momento de tu vida que no esté unido con la mía. Esto es, en todas tus acciones, sea oración o sufrimiento, reposo o trabajo, silencio o conversación, tristeza o alegría, aún el alimento que tomes. En suma, en todo lo que te pueda suceder, pondrás la intención de darme toda la gloria que en tales acciones deberían darme y de suplir al bien que deberían hacer y no hacen, intentando repetir la intención por cuanta gloria no recibo y por cuanto bien omiten. Si esto haces, llenarás en algún modo el vacío de la gloria
que debo recibir de las criaturas, y mi corazón sentirá un refrigerio a mis ardores, y por este refrigerio correrán ríos de gracia en provecho de los mortales, que les infundirán mayor fuerza para hacer el bien. Clarísimo, clarísimo. No necesitamos hacer grandes obras a lo humano. No necesitamos grandes campañas de, no sé, de evangelización. No necesitamos grandes obras como de, no sé, de ayuda a los necesitados. No necesitamos grandes predicaciones, grandes, todo lo que hacemos. No, necesitamos vivir unidos con Dios, en nuestro interior, en todo lo que hacemos, en nuestra casa, sin salir, en nuestra aparente inutilidad, inutilidad para el mundo, pero una enorme utilidad para Dios, y Dios es el que puede hacer algo por todos. Entonces, creo que esto nos debería de quedar perfectamente marcado, ¿no? Septiembre 5, Guille. El verdadero amor suple a todo. Al volver, mi amable Jesús, me sentía casi con temor de no corresponder a las gracias que el Señor me hace, habiéndome dejado impresas aquellas palabras que me dijo antes. Al menos sea agradecida. Se le quedó a Luisa, ¿no? Sí, cómo no se le va a quedar. Claro, y esto se nos debería de quedar a nosotros, porque si Jesús viniera, diría, oye, ya ni la muelas, nunca has sido agradecida. Sí. Y él, viéndome con este temor, me ha dicho, hija mía, ánimo, no temas, el amor suplirá a todo. Además, habiendo puesto la voluntad de verdaderamente hacer lo que yo quiero, aunque alguna vez faltaras, yo supliré por ti. Por eso no temas. Debes saber que el verdadero amor es ingenioso, y el verdadero ingenio llega a todo, mucho más cuando en el alma hay un amor amante, un amor que se duele de las penas de la persona amada como si fueran propias, y un amor que llega a tomar sobre sí, a sufrir lo que debería sufrir la persona que se ama. Es el más heroico y se asemeja a mi amor, siendo muy difícil encontrar quien ponga la propia piel. Entonces, para que Jesús supla, Guille, necesitamos tener este triple amor. ¿De acuerdo? Un amor amante. Creo que ahí no hay problema. O sea, un amor que ama, un amor que está continuamente dándose, ¿no? Luego, un amor que se duele por las personas por las penas de la persona amada, como si fueran propias. Esto también lo tenemos de alguna manera más o menos porque hemos aprendido a compadecer a Jesús. Sí. Y ahora ya sabemos más o menos lo que Jesús sufre por todo el desamor de la humanidad. Y esto también de alguna manera ya nos duele a nosotros, ¿sí? Sí. Pero el tercer amor, esto sí es algo que es un poquito más difícil de encontrar, porque es el amor que toma sobre de sí el sufrimiento que debería de sufrir la persona a la que se ama. Y ese difícilmente lo aceptamos. Exacto. ¿Sí? Y dice, siendo muy difícil encontrar quien ponga la propia piel. Entonces, si en toda tú
no hay más que amor. Si no me complacerás en un modo, lo harás en otro. Es más, si estás en posesión de estos tres amores, me sucederá a mí como a aquel que siendo injuriado, ofendido con todo tipo de afrentas por todos, entre tantos hay uno que lo ama, lo compadece, le paga por todos, y aquel que hace, fija la mirada en la persona amada y encontrando su recompensa, olvida todos los ultrajes y da favores y gracias a los mismos que lo ultrajan. Bueno, este es Jesús en su pasión, Guille. Eso es lo que te va a ¿Sí? decir, ahí se está describiendo a sí mismo. Así es. Pero la pasión de Jesús es toda su vida. Este es Jesús en su vida. Un amor amante, ¿sí? Un amor que está continuamente amando. Un amor que se duele por las penas y los sufrimientos de la persona amada. Jesús se duele de nuestro estado tan miserable. Sí. Jesús sufre por nuestro estado de muerte que tenemos y por eso es que llega a tomar todo lo que yo debo sufrir para sufrirlo Él y llevarlo a la muerte. Y esta es otra manera de decir, Jesús me mató. ¿Te acuerdas de ese? Sí, sí, cómo no. Jesús me mató, el que está en la cruz soy yo. Porque es un Jesús que tiene este triple amor. Bueno, creo que bastante, ¿cómo diríamos? Interesante el dictado, ¿no? Sí. Y que nos va descubriendo cosas que ya sabíamos, pero no en esta manera, en esta forma. Y quizá por eso es que decía Luisa, oh, mi amante Jesús, sabe hablar siempre de sus cosas, y aunque siempre dice lo mismo, pero nunca lo dice de la misma manera. Sí, nunca se repite. Nunca se repite, ¿no? Bueno, ahora septiembre 9, Guille, y aquí empezamos una nueva faceta de los dictados, porque nos va a ir introduciendo en un tema que es el unir nuestros actos con los de Jesús para que Él pueda continuar su vida. ¿De acuerdo? Entonces, septiembre 9 nos dice eficacia de las intenciones. Toda acción está motivada por una intención. Así es. Entonces, lo primero que hay que analizar y que ver es la intención. Entonces dice Luisa, esta mañana mi adorable Jesús no venía. Entonces, mientras mi mente estaba ocupada en considerar el misterio de la coronación de espinas, me he acordado que estando ocupada otras veces en este misterio, el Señor se complacía en quitarse de su cabeza la corona de espinas y clavarla en la mía. Y he dicho en mi interior, ah, Señor, ya no soy digna de sufrir tus espinas. Y Él ha venido de improviso y me ha dicho, hija mía, cuando tú sufres mis mismas espinas, tú me consuelas. Y sufriéndolas tú, yo me siento completamente libre de esas penas. Cuando te humillas y te crees indigna de sufrirlas, entonces me reparas los pecados de soberbia que se cometen en el mundo. Entonces son dos cosas que hay aquí, Guille, si te fijaste, ¿no? Cuando tú sufres, tú me consuelas. Y si las sufres tú, entonces yo me siento libre de esas penas. Así que si cuando Luisa
sufría la coronación, en ese momento Jesús sentía un alivio en los pinchaduras de la corona, ¿de acuerdo? Sí. Y luego, si te crees indigna de sufrirlas, porque a un alma realmente amante, a un alma que sabe quién es Dios y todo, el hecho de que se le conceda el sufrir lo que Jesús sufre, pues uno se considera realmente indigno de esto. Y ahí es otra reparación, la reparación de la soberbia. Bueno, dice, yo he agregado, Señor, por cuantas gotas derramaste, por cuantas espinas sufriste, por cuantas heridas, tanta gloria intento darte, por cuanta gloria deberían darte todas las criaturas, si no existiera el pecado de soberbia. Y tantas gracias intento pedirte para todas las criaturas, para hacer que este pecado se destruya. Mientras esto decía, he visto que Jesús contenía en él a todo el mundo, como una máquina contiene en sí los objetos, y todas las criaturas se han movido en él, y Jesús se movía hacia ellas, y parecía que él tuviese la gloria de mi intención, y las criaturas hubieran regresado a él para poder recibir el bien prestado por mí para ellas. Sí se entendió. O sea, con la intención de Luisa, que es lo que Jesús tiene, ahora con esa intención Jesús se mueve hacia las criaturas para darles lo que les corresponde por haberle pagado. No importa que la que haya pagado sea Luisa, Sí. o seas tú, ¿sí? Y siente, para él es como si todas las criaturas hubieran regresado a él. ¿De acuerdo? Entonces dice Luisa, yo he quedado estupefacta. Y Jesús, viendo mi estupor, ha dicho, parece sorprendente todo esto, ¿no es verdad? No obstante, parece cosa de nada lo que tú has hecho. Ese es el punto, Guille. Y por eso la divina voluntad es la santidad de las santidades. Aparentemente no hacen nada, pero hacen todo. Eso. ¿Sí? Entonces dice, no obstante, parece cosa de nada lo que tú has hecho. Sin embargo, no es así. ¿Cuánto bien se podría hacer con repetir esta intención y no se hace? Es una lección, es maravillosa, Guille. Sí, Es una, otro foquito de atención. así es una cachetada con guante blanco, Sí. una bofetada con guante blanco. Es para decirte, Guillermina, deja de hacer todas tus obras grandes aparentemente que haces, ¿sí? Haz esto, que aparentemente no es nada, pero esto es lo más grande. Y es cuánto bien se podría hacer repitiendo esta intención. Así que en realidad creo que estamos en el punto donde debemos empezar a pensar la eficacia de la intención. En los siguientes dictados nos va a ir metiendo ya un poquito más a la acción, ¿sí? Sí. Pero pues el tiempo, Guille, y hay que darle paso a la pregunta. La pregunta, sí. Y fíjate, nada más aquí un breve comentario. Hay varios capítulos a donde Luisa habla, ¿no? De que en X o tal o cual circunstancia es su intención siempre defender a su Jesús, ¿no? Siempre ponerse ella como barrera para que las ofensas de las criaturas no le lleguen a Jesús, sino ella ponerse allí como
como escudo, ¿no? Para Jesús. Y esas intenciones, ¿cómo se las agradece Jesús? Incluso le llega a decir que las ve, sus intenciones, como gemas en su firmamento. Y que cada que ve esa gema de la intención de Luisa, pues le repite ese gozo, esa felicidad, ¿no? De saber lo que una criatura quiere hacer por Jesús, por su creador. Así Muy es. bonito, muy interesante y muy para poner atención. Así es. Y muy para empezar a practicar la fe, Guille. Exacto. Creerle a Jesús. Ese es el punto. Creerle a Jesús y decir, Señor, me lo has repetido de todas las formas posibles y no lo quiero entender. Y por eso es que yo quiero seguir haciendo grandes obras para ti, Señor, porque te amo mucho, porque quiero que veas lo grande las grandes cosas que te puedo dar. Por eso es que, si te fijaste, todo se refiere al pecado de soberbia. Sí. Para reparar el pecado de soberbia, porque el que actúa a sabiendas de esto, porque eso hay que aclararlo, sabiendo esto, habiéndotelo comunicado Jesús, llegar y decirte, Guille, haz esto. Aquí es donde más gloria me das y donde más bien le das a toda la humanidad. Si no lo hago y sigo con mis obras, estoy perdido, Guille. Así es. Porque estoy siendo lo suficientemente soberbio para decirle, no, Señor, no me vengas con cuentos. Me estás menospreciando. Sí, sí. Porque mis obras son grandiosas. ¿Sí? Sí. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquello, yo. Sí, ahí se ve mi esfuerzo, mi mérito. Y en una intención, pues no se ve nada. Por eso es que parece que no hace nada. Bueno. Y, ay, sí, no, es que de aquí parte para recordar muchas cosas que Jesús nos va enseñando en los escritos de Luisa, pero bien. Y sí tenemos una pregunta. O sea, ¿cómo diferenciar el hacer la voluntad de Dios y el vivir la voluntad de Dios? ¿Cómo diferenciar? O sea, la diferencia entre hacer la voluntad de Dios y vivir en la voluntad de Dios. Cuando estamos hablando de hacer la voluntad de Dios, estamos hablando de obedecer lo que Dios quiere. Sí. Y en el obedecer siempre hay dos seres. Sí. El que dice lo que se debe hacer y el que lo hace. ¿De acuerdo? Sí. Entonces ahí ya no podríamos hablar de unidad. Y por lo tanto ya no estamos hablando de vivir en la divina voluntad. El vivir en la voluntad de Dios es vivir con una sola voluntad. Hacer suyo la voluntad del otro y unificarse en una sola voluntad. Entonces, lo que quiere uno lo quiere el otro. No es que nos den una orden, es lo que yo quiero hacer. ¿De acuerdo? Sí. Creo que eso es lo primeritito que hay que entender. En alguna ocasión le dice Jesús a Luisa, he aquí, ¿por qué a menudo te hablo del vivir en mi querer? Lo que hasta ahora no he manifestado a ninguno. A lo más han conocido la sombra de mi voluntad, la gracia, la dulzura que contiene el hacerla, pero penetrar dentro de ella, abrazar la inmensidad,
multiplicarse conmigo y penetrar donde quiera, aún estando en la tierra, en el cielo y en los corazones, abandonar los modos humanos y obrar con modos divinos, esto no es conocido aún, tanto que a no pocos parecerá extraño. Y quien no tiene abierta la mente a la luz de la verdad, no comprenderá nada. Pero yo poco a poco me abriré camino, manifestando ahora una verdad, ahora otra, de este vivir en mi querer, de tal manera que terminarán por comprenderlo. Creo que es claro. Tomar la voluntad de Dios es tomarla como voluntad de Él. Vivir en la voluntad de Dios es tomarla como propia, hacerla propia. Hacer la voluntad de Dios es obedecer. Vivir en la voluntad de Dios es fundirnos en Dios, estar en Dios, expandirnos en todo donde Dios está. ¿Sí? Por eso aquí dice penetrar dentro de ella, abrazar la inmensidad, multiplicarse conmigo y penetrar donde quiera. Esto no es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de yo viviendo en la voluntad de Dios, puedo penetrar en el cielo, puedo penetrar en los ángeles, puedo penetrar en los bienaventurados, puedo penetrar en la Santísima Trinidad, puedo penetrar en Adán, que para mí hace milenios que ya no está sobre la tierra, puedo penetrar en el futuro en todas las generaciones que vendrán, hasta el último de los hombres, ¿de acuerdo? Sí. Esto no es conocido, Guille. Vivir en la divina voluntad es reinar. Hacer la divina voluntad es obedecer. ¿Sí? Clarísimo. Y además, hermosísimo. Hermosísimo. O sea, yo creo que palabras tan sencillas como estas que nos acaban de decir, más o menos nos dan ya la idea de cuál es la gran diferencia, ¿no? Ajá. O sea, es estar en un ambiente a lo divino, que parece, bueno, por eso es que siempre digo que en la medida que conozcamos a Dios, es en la medida que las cosas nos irán haciendo mella en nuestro interior. Mientras yo no tengo la idea de lo que es Dios, cuando yo digo vida divina o Dios quiere venir en mí, pues poca cosa se me abre a la mente. Exacto. En la medida que voy entendiendo quién es Dios, en esa medida voy, ¿cómo se llama? Va engrandeciéndose el valor de lo que estoy diciendo. Igual que aquella joya ¿te acuerdas el ejemplo que le pone Jesús a Luisa? De una moneda. Dice, alguien tiene una moneda y le hacen saber que el valor de esa moneda es un peso. Sí. Ah, bueno, pues esa persona contiene una riqueza de un peso. Pero luego otra persona ve la moneda y le dice, no, eso vale 100 pesos. Ah, bueno, ahora ya su fortuna ya no es de un peso, ahora es de 100. Y así hasta que llega un experto y le dice, no, es que esta moneda es valiosísima, tiene valor de 1 millón. ¿Qué fue lo que pasó, Guille? Su riqueza ha ido engrandeciéndose, pero, pero la moneda no ha cambiado.
No, es el conocimiento. Es el conocimiento lo que lo ha hecho más rico. ¿Sí? Bueno, Ujú. pues aquí es lo mismo, ¿no? Hacer siempre es la voluntad de Dios, pero yo conozco hasta hacer. Ah, bueno, pues hasta ahí, y eso es lo que se me va a dar, ¿de acuerdo? Sí, Pero poco a poco voy entendiendo que no es nada más eso, sino que hay otras cosas más, ¿sí? sí, que Jesús nos abre la puerta para que entremos más, vaya, más adentro, ¿no? Así es. Y luego dice, con hacer mi voluntad, no se llega a hacer todo lo que mi eterno querer contiene, sino que desciende en la criatura limitado, por cuanto la criatura puede contener. Solo quien entra dentro se ensancha, se difunde como luz solar en los eternos vuelos de mi querer, y encontrando mis actos y los de mi mamá, pone en ellos el suyo. Y esto no es obedecer. El vivir en mi voluntad es reinar. El hacer mi voluntad es estar a mis órdenes. El vivir en mi querer es hacer suya mi voluntad como cosa propia. Es disponer de ella. El hacer mi voluntad es tenerla en cuenta como voluntad de Dios. El vivir en mi voluntad es vivir con una sola voluntad, la cual es la de Dios. En cambio, el hacer mi voluntad es vivir con dos voluntades. Y cuando doy las órdenes de seguir la mía, la criatura siente el peso de su voluntad que le pone contrastes. Ujú. En fin, aquí vale la pena nada más terminar con esto. En alguna ocasión le dice Jesús a Luisa, no te asombres si ves que no comprenden. Para entender, deberían disponerse al más grande de los sacrificios, cuál es el de no dar vida aún en las cosas santas a la propia voluntad. ¿Sí? Y eso es muy lógico, Ujú. porque si yo no estoy dispuesto a eso, nunca podré vivir y por lo tanto siempre me quedaré con la cosa de hacer. Y por eso no entiendo. Así es. En la medida que yo me disponga a ese sacrificio, es en la medida que puedo ir comprendiendo de qué se trata este vivir en la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Pues sí, hermosísima luz, que yo pienso que todos los que lo vamos a escuchar en este diálogo, pues lo agradecemos porque muy, muy bella la definición, como tú dices, así en palabras sencillas, Jesús nos lo aclara. Es- Así que muchísimas gracias. Esta respuesta está muy, muy para grabarla en el corazón. bueno, pues Pues Guille, sí, para que no se quede por encimita. Muchas gracias, claro, Salomón. de nada y gusto en estar con ustedes Ajá. y pues aquí nos vemos próximo diálogo, Sí, cómo no. Y mismo tema. sí, sí, hasta morir, Así es. hasta el último acto que Dios nos tenga por ahí. Muchísimas gracias, como siempre, ¿eh? Primeramente, gracias a Dios por ti, a ti tu disposición, tu tiempo, tu paciencia. Y bueno, pues nos encontraremos en el siguiente diálogo. ¿Cómo no, Guille? Y Dios nos bendice a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Guille. Bye. Bye.